Habíamos quedado la quincena pasada, los que no estuvieron, ojalá que hayan escuchado el audio, habíamos quedado que el problema que se estaba dando en las diferentes iglesias de lo que se conoce como el norte, ¿verdad? O los reinos del norte, todo lo que tenía que ver con Asia, Oceanía, o sea, todas estas iglesias que no eran Jerusalén, el problema básico que se estaba dando era un problema de circuncidados e incircuncidados. Si bien es cierto que hay otros problemas que Pablo aborda, el problema principal era el reclamo que estaban haciendo los judíos de la primera fila, que se consideraban judíos de la línea de ascendencia, como lo es las genealogías, que decían nosotros venimos de Jacob, nosotros venimos de Leví, nosotros venimos de Rubén. Ese tipo de judaísmo que se conectaba directamente hasta Jacob e Israel, estas personas, si se lograban identificar, se sentaban en la primera fila. En la segunda fila se sentaban los judíos prosélitos, que se llaman o se conocen como los Wer Sedek. ¿Quiénes eran esos? Eran gentiles que se hacían al judaísmo y se circuncidaban y absorbían todas las reglas judaicas. Entonces con estos no había ningún problema. La tercera fila o la tercera grupo de personas eran los judíos prosélitos de la puerta, los Wer Torzak, que eran aquellos judíos, aquellos gentiles que se hacían al judaísmo pero no se querían circuncidar. Este era el problema, no ni siquiera de los gentiles que ya se habían circuncidado, sino de estos que no se querían circuncidar. Alrededor de esto estaba todo el problema. Hablamos de que Pablo y Bernabé se fueron de Antioquía, se fueron a Jerusalén a hablar con Jacobo y con los apóstoles y los ancianos sobre este problema. Después de que Pedro expuso cómo el Señor le había revelado a él predicarle a los gentiles, comenzando por Cornelio, y Pablo le reveló cómo los gentiles se iban convirtiendo y el Espíritu Santo venía a ellos, Jacobo determinó de que esto, por mandato y por decreto, no se les iba a demandar a ellos que se circuncidaran, sino que solamente se le iban a exigir a los gentiles en ese momento que se convertían al judaísmo, se le iban a exigir 4 puntos. Los vamos a ver después para no enfrascarnos en esos puntos porque tal vez nos dé tiempo en esta lección. Bueno, ese era el problema. Habían 3 líneas que habían salido de lo que el Señor, a los que el Señor había enseñado. Habían 3 líneas de ascendencia o de, ¿cómo fue la palabra, pastor? De liderazgo, gracias. De liderazgo que habían quedado, no porque el Señor dijera, usted va a ser líder de esto, usted va a ser líder, sino que se levantaron automáticamente por la aceptación de las personas. Una era en Jerusalén, a través de Jacob, o el que se conoce como Santiago, que es Sadik Jacob. Santiago, el medio hermano de Jesús, él estaba liderando Jerusalén. Y ahí estaba la primera línea de liderazgo del cristianismo, si le podemos decir ese nombre. Recuerden que se les llamaba de otra forma. ¿Alguien lo recuerda? Los del camino o los nazarenos. Hasta el año más o menos 60 se les llamó cristianos, pero ellos adoptaron el nombre cristianos allá por el año 130 con la persecución de Adriano. Bueno, esa línea de judaísmo, de cristianismo, de la primera, y le voy a seguir diciendo cristianismo para que nuestra mente se enfoque ahí. La primera línea de liderazgo nacía de Jacob, se dirigía por Jacob y todos lo respetaban. Tanto es así que Pablo vino desde Antioquía hasta Jerusalén para pedir la aprobación de Jacob, ¿verdad? De Jacobo. La segunda línea, que se conoce como la línea de Roma, es la de Pedro. No vamos aquí a discutir si Pedro fue el primero, fue el segundo, a él se le dio, no, solamente vamos a hablar de que había una línea de pensamiento a la cual se le conoce como la romana, de donde viene el criterio de la iglesia romana de nuestros tiempos. Desde ahí viene esa línea de pensamiento y se mantiene hasta la fecha. No como Pedro lo enseñó, pero de ahí es que se agarra esa línea de liderazgo. Y la otra línea de liderazgo es donde nos involucra a nosotros, que son los gentiles, que viene a través de Pablo y sucediendo a Timoteo, que son los gentiles que se convertían al judeocristianismo del primer siglo, y posteriormente cuando se mezcla lo que es la iglesia judeocristiana con la iglesia greco-romana, nace lo que nosotros conocemos hoy en día como el cristianismo actual
o el cristianismo romano, o el cristianismo evangélico. Eso ya tiene una historia más larga que la vamos a abordar en su momento. Si quieren aprender un poco más, en mi canal hay 39 videos que hablan de la historia de la iglesia, o me piden el link y ustedes los pueden escuchar. Son videos de 45 minutos, una hora, cada día pueden escuchar algo y eso les va a ayudar a tener una mejor idea de la historia de la iglesia. Ok, ¿cuál era el problema gentil entonces? El problema gentil no eran las fiestas, eso era un problema secundario. El problema gentil no era lo que se comía, eso era un problema secundario. El problema gentil radicaba en la circuncisión, porque la circuncisión daba identidad de nación. Al no circuncidarse los gentiles, ellos pensaron que en un momento determinado iban a haber tantos gentiles sin circuncidar que iban a ser minoría los circuncidados y iban a perder identidad nacional. Ok, en base a eso es que estamos hablando del decreto en el capítulo 15. Ya lo habíamos visto hace, creo que 15 días o un mes. Voy a repasar solo unos extractos para poder entrar a aprender lo que nos compete para esta lección. Dice así en Hechos capítulo 15, el decreto. ¿El decreto de quién? El decreto de Jacobo. O sea, la decisión de Jacobo. Yo juzgo, dice Jacobo. Cuando una persona juzga, lo que está haciendo es imponiendo su autoridad. En ese momento, él lo está haciendo. En el verso 13 dice así: y cuando ellos callaron, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, que estaban hablando, y todas las personas que estaban discutiendo acerca de este problema de los gentiles, de la circuncisión y la no circuncisión. Cuando ellos callaron, Jacobo, que es el que tiene la autoridad en Jerusalén, respondió diciendo: varones, dice, hermanos, oídme. Esto es muy importante porque está hablando un judío, está hablando en Jerusalén y le está llamando a todos hermanos. Por lo tanto, es una sola comuna, es un solo grupo de personas de la misma fe a la cual se está dirigiendo. Varones, hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, y por favor ponga atención a esto, tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es muy importante. Él está diciendo que Pedro les contó a ellos cómo había sido visitado, el Espíritu Santo había visitado a los gentiles cuando él fue a la casa de Cornelio. Y cómo ellos, cómo él había visto que los gentiles iban progresando en el evangelio. Lo mismo lo hizo Pablo. Pero le dice que eso lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo Dios para tomar de estas personas pueblo para su nombre. ¿Qué significa? Como si usted toma algo y lo trae hacia así, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo lo suyo. Pero ¿cómo lo está? Lo está jalando, lo está arrastrando. No es una iniciativa de los gentiles, sino que Dios fue el que los jaló. ¿Ah? Igual que a nosotros. Es igual que a nosotros, porque igual que todos. O sea, es Dios el que tomó la decisión de atraerlos. Es Dios el que tomó la decisión de jalarlos. Por eso es que en el libro de Oseas dice: el pueblo que no era mi pueblo, ahora se llama pueblo mío. A eso es a lo que se está refiriendo. Ok, ¿para qué los jala? Para injertarlos dentro de ya el pueblo que estaba. Pero es interesante y es importante que tomemos que ese pueblo en el cual él está injertando a este otro pueblo ya está sobre una base, sobre una raíz, sobre un fundamento. ¿Quién es esa base? ¿Quién es esa raíz? ¿Y quién es su fundamento? Él, Jesús. Y sobre ese fundamento está constituida la iglesia o el pueblo que él está levantando, que son los judíos. Y dentro de los judíos está insertando a los gentiles para hacer lo que conocemos como judeo-cristianismo. Es la mejor forma de expresar lo que sucedió al cumplirse la profecía de Ezequiel y la profecía de Daniel. Entonces dice en Romanos 11, 16 al 17: al ser injertados en el olivo, los gentiles fuimos hechos participantes de las bendiciones espirituales y materiales del pacto. ¿De cuál pacto? Pregúntese. Del que había tenido con Abraham. Correcto, del que había tenido con Abraham, cuando le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. A ese pacto se está refiriendo. Incluso va más allá de Judá, va más allá de Jacob, va más allá de Isaac, va hasta la raíz de la promesa que se le dio a Abraham.
cuando Abraham ni siquiera estaba circuncidado. Esto es muy importante. Por lo tanto, como Abraham recibe una promesa sin estar circuncidado, y posteriormente él circuncida a su hijo y se circuncida a sí mismo como señal de la promesa de Dios, como señal del pacto, abarca esta promesa a los no circuncisos y a los circuncisos. Seguimos. El decreto dice así, y a partir de ahora, por favor, los que tienen el cuaderno, recuerde que una mitad es para poner las palabras que no entienden o las palabras que quieren repasar, y la otra mitad para que tengan observaciones. Las palabras importantes yo creo que es bueno que lo utilicen hoy. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Quién está hablando? Jacobo. Como está escrito, después de esto, ¿qué es esto? Cuando venga el Señor, después de estos acontecimientos, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Por favor, pongan atención a esto, porque esto se ha manoseado tanto y se ha malinterpretado tanto que se ha alejado de la verdadera profecía y del verdadero cumplimiento de la profecía. Después de esto, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Después de qué? Después de todos los acontecimientos que están en el Antiguo Testamento, el Señor va a regresar para volver a restaurar el tabernáculo caído de David. Hemos escuchado muchas veces que el tabernáculo caído de David tiene que ver con la alabanza. Mucho lo hemos escuchado. Y hoy vamos a aprender que no tiene que ver absolutamente nada con la alabanza. ¿La alabanza es buena? Sí es buena. ¿La alabanza agrada a Dios? Sí agrada a Dios. ¿David danzó? Sí, David danzó. ¿Las personas que estaban en el templo cantaron y alabaron a Dios? Sí, las personas que estaban en el templo cantaron y alabaron a Dios. Pero no es eso a lo que Dios se está refiriendo cuando dice a través del Espíritu Santo que va a restaurar el tabernáculo caído de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Prestemos mucha atención a la palabra que está ahí, Hamishdash, la que tiene la flecha. Yo reedificaré, Hamikdash. Esa palabra, Hamikdash, Mishkan, es morada. Cuando usted traduce la Biblia en algunas secciones que habla de la casa de Dios, muchas veces se va a encontrar con una palabra que dice Mikdash. Y Mikdash significa morada, un lugar donde vivir. Pero esta palabra que dice Hamikdash no es un lugar donde vivir, aunque sí puedes vivir ahí, o Dios puede vivir ahí. La palabra Hamikdash significa la casa santa. Entonces no solamente es un lugar donde vivir, sino un lugar único donde vivir. No hay otro como ese lugar, es un Hamikdash, ¿verdad? Ok, bienvenida, ¿cómo está? Bien, usted, disculpen. Tranquila, bienvenida. Con permiso. Ok, quiero explicarles esto con un gráfico. Traté de hacerlo lo más claro posible. Presten mucha atención, no se preocupen. Si quieren tomarle fotos, al final yo voy a subir las fotos a Telegram, a los que están en Telegram, y tal vez solamente una, porque es más pesado, a los que están en WhatsApp. Pero los que están en Telegram, que se han incorporado ahí, sí me permite darles mayor información, todas las filminas, para los que están ahí. Se pueden imprimir como, sí, perfectamente como si fuera una fotografía y de todo. Prestémosle atención a eso. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? La menorá. La menorá de 7 lámparas o de 7 postes. Ok. Para prestarle atención a eso, debemos de tomar en cuenta lo que dice Éxodo 3, 1 al 6. Y les voy a pedir que me acompañen todos a Éxodo, al capítulo 3, a los versos 1 al 6. Vamos a empezar a hacer un recorrido para entender lo que significa el tabernáculo caído de David. Leo a partir del verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, era descendiente de Madián, y Madián era uno de los hijos de Abraham, para que lo tengan como información. Primero Ismael, Isaac, aparte de Isaac e Ismael, tuvo 6 más, ¿verdad? De donde salen las naciones árabes. Bueno, Madián es uno de esos hijos que tuvo Abraham, ¿verdad? Posterior a ellos.
Ok, dice así, apacentando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y préstele atención a lo que sucede aquí. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Una teofanía de Jesús. Se le apareció el ángel de Jehová. Empiecen a poner en su cabeza y armar el escenario. En una llama de fuego. ¿Dónde está el ángel? En medio de una llama de fuego, que es la zarza, correcto. En medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién lo está viendo? Dios, ¿Desde dónde? desde la zarza, Desde la zarza. ¿Cuántas personas de la Trinidad hay ahí? 3, No, ahorita en este momento. 2, Dos. El ángel de Jehová el ángel de Jehová, y ahora Jehová. Vamos con el texto, ¿verdad? Lo llamó a Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hamikdash. Ok, es una casa santa, es un lugar santo, es un lugar donde usted no puede venir con su calzado. ¿Qué significaba el calzado? Protección para caminar por el desierto. Era para librarse del calor del desierto, de no dañarse los pies. O sea, en su andar era su protección. ¿Qué le está diciendo? Quítese lo que lo protege y entre a mi Hamikdash, porque este lugar es santo. Aquí usted puede estar tranquilo y puede estar seguro. No voy a hacer una prédica de todos esos versos, pero podrían desarrollar una prédica hermosísima alrededor de eso. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios. En ese momento está la Trinidad, porque el fuego lo representa, aunque no lo dice ahí, el fuego está representado en el Espíritu Santo. Pero ahora yo voy a entender un poco más, aunque no lo dice aquí, voy a entender un poco más dónde está la representación del fuego. La zarza, ¿qué representa según ustedes, mis hermanos? la iglesia, La iglesia. La zarza representa a la iglesia. ¿Quemada a través de quién? Del fuego, que es el Espíritu Santo, que no la destruye. ¿Qué es lo que hace? La purifica, la fortalece, la santifica. Entonces, quítese la protección, porque aquí yo tengo mi protección. ¿Cuál es la protección que le tengo para usted? El Espíritu Santo. Volvemos aquí, a la pizarra, que no es pizarra. La zarza ardiente representa el Hamikdash. La zarza ardiente representa la presencia del Padre, representa la presencia del Hijo y representa la presencia del Espíritu Santo. Pero resulta que no solo eso representa. Representa también a su iglesia. ¿Cómo la representa? Primeramente, el poste del centro, que es donde se sostienen los laterales, es lo que se va a conocer como la raíz. Está representada en otras parábolas. ¿Quién es la raíz? Jesús. Ustedes son los pámpanos, y ¿quién soy qué? La vid. O sea, Él es la raíz. Ustedes han visto, había una película que se llamaba Caminando por las nubes. ¿Alguien la vio? Hermosa la película. Estos hombres, o sea, ese hombre tiene un viñedo grandísimo, ¿verdad? Entonces, los viñedos, usted agarra la raíz, lo que es la cepa, o lo que se conoce como la vid, y se pone en la tierra, y de ahí empiezan a salir lo que son los pámpanos, o lo que son las ramas. Después de las ramas salen los que son los sarmientos. La rama, o sea, la vid representa a Jesús, hablando de la parábola. La rama representa el judaísmo, y los sarmientos nos representan a nosotros, que es lo que se produce a raíz de estar injertados en esa planta. Okay. Igual
es la misma representación para la parábola de los dos olivos. Es exactamente la misma figura. Entonces lo que usted está viendo ahí es Jesús como la raíz, sosteniendo todo el tronco, donde está injertados a un lado una planta y al otro lado otra planta, un palo y otro palo, así le dice Ezequiel, lo han leído. O sea, los dos palos sostenidos en las manos del sacerdote es lo que usted está viendo ahí. Jesús en el centro sosteniendo los dos palos. ¿Y quiénes son esos dos palos? El primer grupo hacia uno de los lados, llámele derecha o izquierda, le voy a decir izquierda, es de 3 lámparas, de 3 postes que están en la ¿cómo se llama? En la base, pues, que es Jesús. Este grupo va a representarnos a los judíos, va a representar al judaísmo. Cuando Pedro le dice al Señor que qué es lo que van a recibir, o sea, que vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo, dice, a padre, a madre, todo eso, ¿qué le dice Jesús? 100 veces más. Aparte de eso, antes de eso, lo más importante, estarán conmigo sentados en los 12 tronos. Hay 12 tronos y hay 12, son 24 ancianos. Bueno, 12 de esos tronos le pertenecen a los judaísmos. No piensen en personas en individual. Que si está Pedro, que si está Pablo, no piensen en eso, piensen en la figura. O sea, están a un lado ese grupo de personas que representan al judaísmo. A un lado, ¿sostenidos de qué? De la cepa, sostenidos de la vid. Y al otro lado tenemos el otro grupo de 3 personas, o el otro grupo de 3 lámparas, que representan a otro grupo de personas. ¿Quiénes son esos? Los gentiles, los que están insertados dentro del judeocristianismo, sostenidos por Jesús. ¿Dónde sabemos eso? En el Apocalipsis. Le dice a las naciones que los que perseveren y lleguen hasta el fin se sentarán en los tronos. Ahí están las 2 promesas. Una se le hace a Pedro y otra se le hace a toda la iglesia. Nos vamos a sentar. Ahí están representados los 2 grupos de personas, donde Jesús es el centro y el judaísmo y el cristianismo se sostienen. Puede poner las manos de esta manera, usted, póngalas así. Si usted ve el tabernáculo, usted se va a encontrar que usted entra por la puerta principal, que se llama ¿cómo? ¿Se acuerda? Ya lo estudiamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La primer puerta, que es de 9 metros, que son 3 y 3 metros, que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y 4 postes que representan los 4 evangelistas. Esa primera puerta es por donde nosotros entramos al conocimiento del Señor y nos encontramos primeramente con el altar del holocausto. Cuando cruzamos esa puerta, cuando Dios nos hace cruzar esa puerta, nos hace pueblo para Él, ya nos salvó. Ahora nosotros lo que hacemos es recibir el sacrificio, porque lo que hacemos es recibir lo que ya Él dio anticipadamente desde antes de la fundación del mundo para enseñarnos a caminar en su camino. Por eso se llama el camino. La otra puerta, la que sigue, es ya entrando a lo que es el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? La puerta que se llama la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ahora viene el conocimiento. Y por haber tenido el conocimiento entramos al lugar santo, y usted tenía las manos así. A un lado está la menorá y al otro lado está, que es la única luz, que es el Espíritu Santo alumbrando ahí, y al otro están los panes, que significa la palabra de Dios. Esos 2. Y siguiendo, antes de encontrarse con el otro velo, que es la separación del lugar santísimo al lugar santo, está el altar del incienso. El altar del incienso es lo que representa a la iglesia orando, y ese incienso es el que sube. Hebreos, después de que se rompe el segundo velo, usted en el libro de Hebreos encuentra ese altar del incienso frente al arca, porque ya nos accesó. Recuerde eso. Yo sé que para algunos se les va a ser muy complicado, porque esto ya es una enseñanza de mucho rato. Si tienen dudas, no me las pregunten aquí, me las pueden preguntar por el chat y edificamos también a los demás. Eso mismo es lo que usted está viendo ahí. Lo mismo que ve en el tabernáculo, lo mismo que ve en los evangelios, lo mismo que ve en el Antiguo Testamento, está representado en la zarza y está representado en esta menorá. ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy? ¿Qué es lo que se vino a restaurar? No se pierdan de eso, ¿verdad? Ese es el centro de lo que estamos aprendiendo hoy. Ok.
Esos dos pueblos sumados, que son 6, el número 6 representa la obra humana. O sea, los judíos y los cristianos en conjunto es la obra que Dios dejó para guiar a las naciones a conocer de Él como obra humana. Pero los postes sumados, ¿cuántos son? 7, incluyendo a Jesús. Entonces, esos 7, incluyendo a Jesús, representan la obra divina humana. ¿Cómo usted podría hablar de una obra divino-humana? ¿De quién está hablando? De Jesús encarnado. Correcto. De Jesucristo. La obra de Jesucristo total. Entonces, la obra de Jesucristo total no solo es el que vino y se despojó de lo que era, sino que vino a habitar entre un grupo de personas para hacer un Hamikdash. ¿Vamos bien? En conjunto, el humano que Él rescata, junto con el Señor Jesucristo, agarrados del primer poste y sostenidos dentro de un solo reino, dentro de una sola casa, se llama Hamikdash. Ok, seguimos. El número 6, que representa la obra humana, la podemos ver en el hombre y la mujer. El hombre y la mujer en conjunto, que fue el plan que Dios estableció desde el principio. ¿Cómo se le llama a esas dos personas en conjunto? Matrimonio. O sea, el matrimonio, la mujer y el hombre, cuando se casan, es la primera plataforma de testimonio de Dios en la tierra. ¿Entienden lo importante que es el matrimonio y por qué Satanás lo quiere destruir? ¿Por qué Satanás quiere que los sexos se mezclen de forma de que se destruya todo eso? Porque el matrimonio es la obra, el testimonio de Dios, de la creación y de su plan. Seguimos. Todo eso en conjunto dijimos que era ¿qué? El Hamikdash, ¿verdad? El Hamikdash. No se olviden de esa palabra, es muy importante. Vea usted esa muchacha que está ahí y ¿qué es lo que está viendo ella? El templo quemándose, ¿verdad? Usted ve allá en la esquina la zarza ardiendo y ve abajo el templo quemándose. ¿Cuándo pasó eso del templo quemándose? En el año 70, cuando Tito Vespasiano entró. Eso que está viendo Moisés es lo que Dios, el Señor Jesucristo, dijo en el capítulo 2 de Juan, en el verso 19, cuando dice: esta casa será destruida y yo la reconstruiré en 3 días. Ellos pensaron que los religiosos de la época pensaron que él iba a destruir la casa y él estaba hablando de reconstruirla. Por eso dijeron, ¿cómo? Pero si fueron 40 años para que fuera construida. Él no estaba hablando de eso, estaba hablando del Hamikdash, donde vivía antes de que él muriera y resucitara, donde habitaba el Espíritu Santo, donde habitaba Dios para su pueblo. En ese momento iba a ser destruida en el año 70, pero el fuego del Espíritu Santo iba a hacer que el poder que estaba en él resucitara a Jesucristo, y con él levantó su Hamikdash, levantó su casa santa. ¿Quién es su casa santa entonces? La iglesia, nosotros. Entonces por eso dijo que no podrá prevalecer contra ella nada, ni el Hades, ni absolutamente nada. Lo que dijo, aunque los humanos destruyan la obra humana, la obra divina permanece para siempre. Entonces, cuando usted ve la zarza, usted lo que está viendo es una figura de lo que iba a pasar en ese tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos estudiando? El tabernáculo caído de David. En capítulo 21 de Apocalipsis dice así: oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el Hamikdash de Dios con los hombres, y morará con ellos, habitará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el Apocalipsis lo que estamos viendo es
ya el tabernáculo de David restaurado. ¿Cómo el tabernáculo de David restaurado? Vamos a ir haciendo las asociaciones. A veces cuando yo estoy diciendo algo, a veces las personas por lo general dicen, qué raro, no me calza, pero deje que llegue al final, solo no se descuide. Y cuando usted llega al final, todo le va a hacer así, ¡plá! Y va a cuadrar de un solo tiro, en su mente y en su corazón. Apocalipsis, cuando habla de que ellos morarán, o Dios morará con ellos, se refiere a estas personas. Y miré y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. ¿Se acuerda que cuántos ancianos hay? 24. ¿Y quién está en el medio? ¿Esta que estamos viendo? ¿Estamos viendo la menorá? A un lado un grupo de ancianos, al otro lado un grupo de ancianos, y en el centro él, como inmolado. Estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. ¿Pueden ver los 7 cuernos ahí? Ve que no es ningún bicho raro. Y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? ¿Alguien se acuerda de ellos? Bueno, todos estos espíritus que lo que está hablando es de Cristo en toda su esencia, en todo su carácter, está habitando ¿en dónde? En nosotros. Por eso el Señor dice que nos manda que seamos como mansos y humildes de corazón. Nos manda que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo, al varón perfecto. Que nosotros menguemos a nosotros y crezca Él en nosotros, porque nosotros somos el Hamikdash. Déjeme decirle que Dios nunca planeó que usted y yo viviéramos en el cielo. Eso es erróneo. Él siempre ha querido habitar entre nosotros. Por eso en el Edén Él andaba y conversaba con Adán. Cuando Adán se jala la torta junto con Eva, entonces ahora Él quiere habitar en nosotros. Y posteriormente usted va a encontrar en el Apocalipsis donde dice, vi una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva Jerusalén descender. No dijo que las personas se quedaron ahí. Dice que esto descendió para que habitemos con Él aquí, donde Él lo planeó desde el principio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Seguimos. Y escuche lo que dice. 7 cuernos. ¿Cuáles son los 7 cuernos? Las 7 lámparas que están allá arriba. Cada una de esas lámparas es una copa. Cada copa se le echa aceite. Y cada aceite tiene una mecha y se enciende una luz, que es uno de los espíritus del Señor. El aceite representa la unción. Y la copa encendida con la unción representa lo que estaba frente al arca, o lo que está frente al arca, que es el altar de la unción. Y eso que sube son las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ok, seguimos. Y vino, estoy en Apocalipsis, ¿verdad? Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Se acuerda lo que estaba pasando cuando Moisés vio la zarza ardiendo? ¿Quién estaba ahí? El Padre. ¿Y quién estaba en medio? El Hijo. ¿Y quién estaba ardiendo? El Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y escuche lo que tenían. Y tenían copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Qué son? ¿Les va cuadrando todo? Ok. Esas son las copas que él está viendo, solo que no es una copa solamente, sino que está la visión depositada sobre el candelabro, porque quien está sosteniendo toda la escena de la adoración celestial es el Cordero que está inmolado. Otro día hablamos de los seres vivientes, porque eso toma mucho rato, pero otro día se los explico. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que el Señor llamó. ¿Quiénes son ellos? Los que el Señor injertó. ¿Quiénes son ellos? Los que Él está sosteniendo. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y escuche esto, y con tu sangre nos has ¿qué? ¿Sabe qué es redimir para Dios?
tomarnos y ponernos en el lugar original. O sea, nos tomó y nos volvió a poner al principio de toda la historia. Pero resulta que este principio de redención es mejor que cuando estábamos en la historia. Porque cuando empezó la historia, Adán estaba en la posibilidad de ser expulsado del Hamikdash. ¿Cuál era el Hamikdash de ese momento? El Edén. Solo que usted y yo no podemos ser expulsados del Hamikdash porque ahora tenemos la garantía y el sello que se llama el Espíritu Santo en nosotros. Y el poder que opera en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación. Entonces dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¡Wow! Si usted lo ve así simplemente, no le va a decir, wow. Déjeme contarle algo. Cuando Jesús vino a su ministerio en la tierra, en el templo había un espacio, un atrio para los gentiles, había un atrio para las mujeres, había un atrio para los judíos y estaba el atrio de los sacerdotes, o sea, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres para ingresar había un rótulo. El rótulo decía que de aquí ninguno que no fuera judío podía pasar so pena de muerte. ¿Qué significa eso? Quien cruzara esa puerta fuera el mismísimo emperador romano, lo iban a matar. Por eso es que los romanos tenían tanto cuidado con ellos. En una oportunidad, Poncio Pilato quiso meter unas estatuas romanas al templo y ellos dijeron, aquí no entra eso. Entonces los sacerdotes, él le dijo a los sacerdotes, si entonces ustedes no me permiten, los voy a matar. Ellos se arrodillaron, se descubrieron el cuello y mostraron su cuello diciendo, mátenos. Pero primero muertos antes de que usted entre. Pilato sabía lo que ocasionaba el invadir ese templo. Entonces Pilato se cuidaba de lo que los judíos pensaran. Ese rótulo que estaba ahí estaba escrito en 3 idiomas. Porque las naciones se componían de griegos, de romanos y de hebreos en ese momento. Los griegos habían ocupado desde el año 68 antes de Pompeyo para atrás lo que era Judea bajo el dominio de Ptolomeo desde Egipto. Después de que entra Roma, entonces los romanos empiezan a controlar todo lo que tiene que ver con el sistema que los griegos habían dejado. Entonces los romanos absorben a los griegos culturalmente, religiosamente. Cuando los hebreos caminan por ahí, ellos caminan bajo esas 3 culturas, bajo esas monedas también. Romanos, que hablaban ¿qué idioma? Latín. Griegos, que hablaban griego. Y los judíos, que hablaban ¿qué? Hebreo. Entonces está escrito en hebreo, está escrito en griego y está escrito en romano, o sea en latín. ¿Qué era lo que decía? Jesús, Rey de los judíos. ¿Qué decía el rótulo que estaba en la entrada del templo? No entrar ninguno que sea judío so pena de muerte. ¿En cuántos idiomas estaba eso? En latín, en griego y en hebreo, para que nadie dijera que no sabía. Cuando Jesús muere, Pilato, sin saberlo, pone un rótulo descalificando aquel rótulo por parte de Dios. Entonces ahora todas las naciones, todas las personas en que Cristo more y sean insertados dentro del Hamikdash pueden llegar a la presencia de Dios cada vez que así lo quieran. Llámese el linaje que sea. Se desea del linaje. ¿Por qué del linaje? Porque seas judío o sea de donde sea. ¿Por qué lengua? Sea griego, sea hebreo o sea latino. Y todo pueblo, porque no importa si es de las tribus del norte o las tribus del sur o nación, no importa si son gentiles. Todos tienen acceso a la presencia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué estamos estudiando hoy? No quiero que se desconecten de ahí. El tabernáculo caído de David. Entonces, el problema gentil consistía en una cosa muy importante.
Una, parte de la promesa que le fue dada a Abraham, ¿cuál fue? En ti serán benditas. Pero ellos, ¿cómo es esto? ¿Cómo van a ser todas las naciones benditas? Tiene que ser en la circuncisión. Es la única forma que puedan accesar a la nacionalidad y tener una identidad nacional. Pero ese no era el problema. El otro problema que ellos habían pensado es que, según los religiosos, la identidad nacional se daba a través de la circuncisión. Era como que usted sacara la cédula. Viene de otro país, sacado cédula, ahora sí. Bueno, esta es la señal, hay que circuncidar, ahora sí son judíos. Pero se acuerda que la tercera fila no quería circuncidarse, porque se enfermaban y hasta se morían. Pero resulta que la identidad nacional, según Dios, no tenía que ver con la circuncisión física, sino con la circuncisión del corazón. O sea, la identidad se daba cuando Dios envió a Jesús y nos circuncidó el corazón. O sea, nos redimió y nos puso en kilómetro cero. Leamos esto que sigue aquí. No penséis, está hablando Jesús, Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? A quitar, a eliminar, a anular. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que él está diciendo en cumplir? Que yo lo voy a hacer y les voy a explicar a ustedes cómo funciona esto. ¿Oyeron qué fue dicho? Dice, no adulterarás. Pero yo le digo que el que codicia a la mujer de su hermano, ya codició. O sea, le está diciendo, más que el mandamiento es la intención. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo le digo que el que se enoja estará expuesto al fuego eterno. ¿Qué es lo que le está diciendo? Más que matar es la intención. O sea, el problema nace en el corazón. Por eso hay que circuncidar el corazón, para que el corazón tenga el sello del Espíritu Santo y desde ahí se evite el problema. El problema no es la acción del pecado. ¿Cómo? Entonces el pecado no es malo. No, el pecado es malísimo, pero el pecado solo es la consecuencia de lo que está en el corazón. Ese es el fruto, digamos. Ese es el fruto. Vea, voy a ponerles este escenario. Va volando este tiempo. Voy a ponerles este escenario. Usted ve un niño que se está revolcando. ¿Cuál es el problema? ¿El niño haciendo el berrinche? ¿O cuál es el verdadero problema? La educación que recibió. La educación que recibió. Entonces hay un corazón que responde a las acciones con berrinche. El problema no es el berrinche. El berrinche solamente está mostrando el problema. El Señor dijo, el problema no es el divorcio. El problema son los corazones que no pueden perdonar o los corazones que no se pueden arrepentir. Ese es el problema. El problema va más allá de la ley. No, es que la ley es difícil de cumplir. La ley solo Jesús la podía cumplir. Pregunta, ¿cuál es la ley más difícil de cumplir? ¿La visible o la invisible? Era imposible de cumplir la ley invisible. Y es imposible de cumplirla si no es a través del Espíritu Santo. Pero la ley visible me logra mostrar a mí lo que a Dios no le agrada. Para que antes de que yo lo haga, yo sepa que voy por el camino equivocado y debo de tomar el camino correcto. ¿Y quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, observemos esta otra segunda parte. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así lo enseña a los hombres, no solo el que quebranta, sino el que lo enseña, será ya, ¿cómo se llama? Ya se me perdió. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Reino de los cielos es un sistema político, si le puedo decir así. Es una forma de vida. Es un Hamik Dash. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo he venido ¿a qué? A cumplir. ¿Quién cumplió todo al pie de la letra? Y entonces, ¿quién es llamado grande? Nadie lo cumplió como él lo cumplió. Entonces es llamado como grande. Filipenses capítulo 2. Entonces, por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre y se puso como sumo sacerdote. ¿Estamos bien hasta ahí? Puede leer todo Filipenses capítulo 2, de eso es lo que habla. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de ellos? La exterior, las obras, lo que se veía, pero en el interior eran vacíos, sepulcros, blanqueados por fuera y vacíos por dentro.
Mucha información. ¿Estamos bien? Seguimos, porque estamos aprendiendo hoy que es que eso es lo importante. Todo esto es importante, pero si no lo conecto a esto, no me llevé la enseñanza que necesito aprender hoy. Salmo 103, verso 18. Sobre los que guarden su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Jehová estableció en los cielos que su trono y su reino domina sobre todos. ¿Quiénes necesitan estar en ese reino haciendo lo correcto para ser parte de ese Hamikdash? Los que obedecen, los que le aman, pero más que los que le aman, los que le obedecen también, porque no solo es amar sin obediencia, es amar y obedecer, son las dos cosas en conjunto. Hebreos 3:4. Porque toda casa, Mishkan, ¿qué era Mishkan? No, Hamikdash, morada. Porque toda casa, Mishkan, es hecha por alguno. O sea, cualquier casa, alguien la hace. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la Hamikdash de Dios, en toda la casa de Dios, o sea, en la casa santa de Dios. ¿Quién fue fiel ahí? Moisés. Como siervo para testimonio de la que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su Hamikdash, sobre su casa, la cual casa somos quienes, nosotros, sí, ahí hay una condición, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sí hay un condicionante. ¿Habla de salvación? ¿De quitar la salvación? No, no está hablando de eso. Está hablando de poder pertenecer al sistema de gobierno de ese Hamikdash. Voy a ponerlo de este ejemplo. Tenemos una familia. Tenemos a Pepito Cuevas y a Pepita Cuevas. Viven en la misma casa. El hijo de él van a tener 2 hijos. Pepitín y Pepitina. Entonces Pepitín es muy obediente, pero Pepitina no es obediente. Entonces Pepitín viene y de alguna manera hace algunas cosas que son correctas y ayudan a la casa. Entonces, ¿qué hace Pepito? Venga, lo acuerpa. Pero Pepitina es una gran desobediente, es una berrinchuza, no hace nada. ¿Usted cree que recibe el favor de sus padres por ser tan desobediente? No. ¿Deja de ser hija? No. Pero necesita ser ¿qué? Eso. Necesita ser disciplinada. ¿Y cómo se disciplina? ¿Cómo disciplinamos a Pepitina? Va a paleta. ¿Cuál es la paleta que el Señor nos da a nosotros? Las aflicciones. Pero las aflicciones producen en nosotros una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. ¿Y quién nos guía al arrepentimiento? El Espíritu Santo, que está quemando la iglesia, que no se va a perecer. Está quemando el Hamikdash con las aflicciones, no para que se pierda, sino para preservarla. Seguimos. Por eso es si retenemos. La casa de David. Estamos estudiando hoy el tabernáculo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, y no Natán el bebé, ¿verdad? Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Escuche, por favor, preste mucha atención a cada palabra. Tú me has de edificar casa en que yo more. No es una afirmación, es una pregunta. ¿Usted me va a edificar casa en la que yo more? O sea, ¿puede un hombre edificarle casa a Dios para que él pueda vivir? No, no es posible. Solo Dios puede edificar su propia casa, su propio Hamikdash. Entonces la pregunta, ¿tú has de edificar casa para que yo more? O sea, casa santa en donde yo viva. Imposible. No es posible por los hombres. No es posible por la obra humana. ¿Es solo posible para quién? Para Dios. Ciertamente, dice, no he habitado en casas, está hablando de Mishkans, desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Tienda y tabernáculo. Mishkan
y Midash, o sea, tabernáculos, o sea, son lugares transitorios, lugares temporales. Ahí es donde he estado viviendo. Pero escuche lo que sigue diciendo el texto. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. ¿A quién está mandando a hablar? A Natán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, subraye. Yo te tomé del redil. David lo buscó, David tomó la iniciativa. Yo te tomé del redil. Yo te traje, yo te escogí, yo te arrastré. Fue mi decisión. ¿Cómo lo dijo Jesús? Yo los amé primero. Ustedes no me buscaron, yo los busqué. ¿De dónde? Detrás de las ovejas. Para que fueras príncipe sobre mi pueblo, no sobre tu pueblo. Príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hasta aquí vamos bien. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Qué le está prometiendo a él? Una muerte sin caos, una muerte tranquila. Asimismo, como usted vio que yo hice todo eso, como yo lo protegí, como yo lo defendí, como yo lo hice prosperar, porque no sé si usted sabe que David fue un guerrero exitoso, porque Dios lo hizo exitoso. De la misma manera, Jehová te hace saber que Él te hará casa. No dice, Él me hará casa, no David a Él, no a Dios. O sea, me va a hacer casa usted a mí, le dice. David, ¿usted me va a hacer casa a mí? No, yo le voy a hacer casa a usted. Usted no me va a hacer casa a mí, yo se la voy a hacer a usted. Seguimos. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, finito, se muera, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Cuidado, porque por lo que dice más adelante, y vamos a leer, la gente dice que era Salomón, pero está hablando de Jesús. Yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, de tus lomos, porque ahí lo que está hablando es de su descendencia a través de la semilla, y afirmaré su reino, no tu reino, sino su reino. Él edificará Hamikdash a mi nombre. Vea qué importante. ¿Usted me va a edificar casa? No, no puede. Yo se lo voy a edificar a él, a usted. Pero voy a levantar uno que sí me va a edificar casa. Uy, eso se ha malinterpretado, ¿eh? ¿Ah? Eso se ha malinterpretado porque normalmente se sigue predicando de que es Salomón, que Salomón era el que iba a hacer la... Ya casi llegamos ahí, ¿ok? Edificarás casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando de Jesús. Yo le seré a él como padre y él me será ¿qué? A mí hijo. Y si él hiciere mal, oiga, aquí es donde dicen que es Salomón. Cuidado. Titit, luces, luces, luces. ¿Qué necesitamos? Los expedientes. ¿Qué necesitamos? Una interpretación ¿cómo? Elaborada, no ingenua. ¿Qué necesitamos? No poner nuestro subjetivismo, no nuestras emociones, sino entender el texto correctamente. Es lo que hemos venido aprendiendo durante todas estas semanas. Y si él hiciere mal, o sea, si se porta mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí es donde dice, no era Salomón. ¿Por qué Salomón? Porque Dios no, o sea, Jesús no puede hacer mal. Jesús no se puede portar mal, pero déjeme decirle que sigue hablando de Jesús. No porque Jesús hiciera lo malo, sino porque Él se echó encima todo lo malo de nosotros y fue castigado con vara de hombres. Está hablando de lo que ya sí. Es el humano crucificando al santo por los pecados del humano. No es que Él es pecador, no es que Él no es santo, sino... Se echó la culpa. Démele un 10 al muchacho aquí. Después no me lo pide. Pero mi misericordia, por eso escuche, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. O sea, él no es culpable como lo fue Saúl. Él no necesita arrepentirse de nada. Él no hizo nada. Él lo único que hizo fue cargar con los pecados de todos. Se hizo como. ¿Cómo dice Isaías que se hizo él? Se hizo inmundo por nosotros. O sea, cargó en sí todos nuestros
dolores, cargó en sí todas nuestras aflicciones, cargó en sí todo lo que nos iba a llevar a nosotros al infierno. Entonces, ¿quién va a hablar? Ajá. Cuando Dios le Vamos a hacer una pausa aquí para explicarle a Brandon eso. Dios le da la vuelta. Correcto. Este es Dios, no es Dios en mi mano, pero va a representar a Dios. Dios está de frente, ¿ok? Y este es el hombre. El hombre está de frente. Mi palma es la cara y la palma de aquí es la cara de Dios. Dios nunca le da la espalda al hombre. Nunca le ha dado la espalda. Quien le da la espalda a Dios es el hombre. Se voltea y se va. Arrepentimiento en hebreo es shut. O sea, shut es devolverse de nuevo al camino. Arrepentimiento en griego es metanoia, es cambiar de mente. Voy pensando y regreso aquí. En el caso de Jesús, Brandon, fue diferente. Cuando Él está en la cruz, está con todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué hizo Dios? Él le dio la espalda en ese momento. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escucha esa frase. Dios mío, ¿a quién está hablando? Al juez. ¿Por qué me has abandonado? Pero en el siguiente instante dice, Abba Padre, en ti encomiendo mi espíritu, porque en ese momento, por unos segundos, es nada más la representación de que lo que nosotros íbamos a vivir eternamente. Pero ya no le habla a un juez, ya no le habla a Dios como juez, sino le dice, Abí, papito, en ti encomiendo mi espíritu. Porque todo había sido consumado. Todo así ha sido ¿verdad que en ese- pagado. Pastor, en ese instante Jesús lo que experimenta es el mismo infierno. La ausencia de Dios en él. Imagínense, para Sí, es- él como verbo, sí, no es el verbo el que murió ahí, no. pero sí su relación por un segundo se vio Aislado. como si estuviera en el infierno para siempre. Entonces cuando el Padre le vuelve la cara a él, porque en el momento que él cumple, cuando él dice Tetelestai, y le dice Abí, Tetelestai, todo ha sido pagado, todo ha sido consumado, el cordero ha sido hallado y la deuda ha sido cancelada, la obra que me diste se cumplió. Todo eso es lo que significa Tetelestai. En ese momento él se voltea, Dios de nuevo, y hay una conexión. Y esa conexión es eterna, solamente que nos abarca a nosotros. Por eso es imposible, Por eso está el guau ahí. es imposible que se pierda un hijo de Dios. No es, dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Es imposible. Usted imagínese la obra cósmica que hubo ahí como para que usted y yo nos perdamos por berrinchudos. No es posible. Seguimos. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Pero se murió David. ¿Cómo? Va a ser afirmado un reino que se murió. Es más, no está el reino de David en este momento. Porque no está hablando de David. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel, capítulo 7. Conforme a todas estas palabras, lo que Dios está prometiendo, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué estamos estudiando? Hablar con lo caído. Ok. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es darle un reino a Él para siempre, que no es de Él, porque Él no lo podía formar, pero que Él iba a ser un instrumento importante dentro de ese reino. Saúl, en 1 Samuel capítulo 15, dice así: entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque también pensamos que está hablando de David. Y no está hablando de David. En David está la figura de la representación del que había de venir, del Gogel. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el siguiente verso. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá.
¿Mintió David? Sí, claro. Por supuesto. Mintió, le mintió al pueblo, le mintió a Urías. Bueno, pero él dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. ¿Por qué? Porque no es hombre para que se Porque no tiene de qué arrepentirse. David se tuvo que arrepentir. ¿Estaba hablando de David entonces? No. Porque no es hombre para que se arrepienta, o sea, no es de ustedes. Como dijo Jesús, yo soy de arriba, ustedes son de aquí abajo. Como dijo David, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, porque si Él es el pastor, ¿qué soy yo? Oveja. Vamos bien, hicieron el marco. Pastor, una pregunta sobre esto, pero hay una parte donde sí Salomón construyó un templo, entonces será por eso que se relaciona a eso. Eso es lo relaciona a los humanos, Sí, pero esto no es eso. Exactamente. Sí, Salomón construyó el templo, al igual que los fariseos pensaron que estaba hablando de este templo, la gente que lee esto piensa que está hablando de ese templo, pero él está hablando del Hamikdash, del que nunca va a perecer, porque el que Salomón construyó 2 veces fue destruido, y el que dice él nunca va a ser destruido. ¿Vamos bien? Uy, sí, está bien. Así que en 2 de Samuel 7:5 le dice, tú me has de edificar Hamikdash en que yo more. Hablando de Jesús. En 2 de Samuel 7:11 dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará Hamikdash, a Él, casa. En 2 de Samuel 7:12 yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es lo que hemos venido estudiando. En 2 de Samuel 7:13 dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono y su reino. En 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa, tu reino para siempre. Solo ahí usted ve que no está hablando de ningún humano. No es posible que un humano reúna esos requisitos. ¿Está hablando de qué? De Dios mismo. Pero hoy estamos estudiando el tabernáculo caído de David. Y dijo Jehová, póngale en atención por favor, y dijo Jehová a Salomón, en 1 de Reyes 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué fue lo que hubo? Sabiduría, apostasía, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Cuando el reino de Israel empieza a funcionar bajo la dirección de Dios cuando lo saca de Egipto. Es Dios quien nos viene dirigiendo. En un momento determinado, el pueblo dice, ya no queremos nosotros que nos dirija Dios, que queremos, como las otras naciones, tener un rey, el que veamos nosotros. Y eligen a Saúl, o Dios elige a Saúl, y les da a Saúl, pero les va a hacer esto. Este reino completo lo dirige en su totalidad, ¿quién? Saúl, en ese momento. ¿Cuándo comenzó ese reino completo? En el Sinaí, cuando él les dio las instrucciones o le dio la constitución política, si le podemos decir, le dio las tablas de la ley. A todos esos, ¿quiénes estaban abajo? Los de la casa de Israel, habían egipcios, habían gentiles, habían mezclados, a todos esos les dio. Esclavos, todos esos estaban ahí, a esto les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Después eso mismo se le traslada en un reino unificado a Saúl, y Saúl gobierna sobre todo este reino. Saúl se equivoca y ese mismo reino se le traslada unificado ¿a quién? A David. Y ese mismo reino se le traslada a Salomón, pero Salomón hace lo incorrecto. Entonces él le dice, ahora te voy a quitar este reino y lo voy a dividir en 10 partes y 2 partes, pero no se lo voy a hacer a usted, le dice a Salomón, se lo voy a hacer a uno de sus hijos por amor a su padre. Quédense con eso en la idea y ahora sigamos leyendo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿De cuál hijo? De Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces Dios le deja a Roboam la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 3 tribus se las da a Jeroboam, que era siervo de Salomón, que era siervo de la casa de Salomón, no era del linaje de Salomón. O sea, se lo dejó esas 10 tribus a alguien considerado de las naciones.
Y aquí dice que les dejaría una tribu. ¿Por qué una tribu? Porque al día de hoy usted no puede saber quién es Judá y quién es Benjamín. Era mismo. Es una sola unidad para efectos nuestros. Eran dos, pero Está fusionado eso. Ahí tenemos a Saúl, que le hereda el reino a David y le hereda el reino a Salomón, y se divide entre Roboam y Jeroboam. Ahora escuche esto. Estamos estudiando el tabernáculo caído de David. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio era el problema gentil. El problema gentil es que los judíos pensaban que había que hacerse judío y circuncidarse para formar parte de esta promesa. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte, lo cual significa que no todos los judíos son incrédulos de Cristo. Son unos, no todos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel, no hablando del pueblo, no hablando geográficamente, sino de los que van a componer la nueva Jerusalén. O sea, ahí entra usted, entro yo y entran los judíos que se han hecho del Señor, ¿verdad? Vendrá en Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. ¿Quién es el libertador? Jesús. ¿Y qué va a venir? Abrirles la mente y el corazón. Pero esto es injusto. No sean arrogantes, dice. ¿Le va a decir la masa al alfarero lo que tiene que hacer? ¿Le va a enseñar a alguien a Dios lo que tiene que hacer? No, nosotros tenemos que gozarnos con que Dios nos escogió. ¿Vamos bien hasta ahí? Pastor, Señor. pregunta, esas dos tribus que, bueno, cuando Dios dividió esa parte, dos tribus fueron las que regresaron. Es correcto, a la fecha de hoy. Son las actuales. Las demás somos todos los que... Las 12 estas son las que estaban en Babilonia. Ajá. Las otras 10, ¿por qué estaban en Babilonia? Porque cuando el Señor esparció las otras 10 tribus, esas están por todo el mundo. y ahí alcanzamos nosotros. Ahí entramos nosotros, están por todo el mundo, no sabemos dónde están. Nadie sabe dónde están. La único que sabe dónde están es el Espíritu Santo. Amén. Y Él es el único que puede llegar a estas personas Convencer. y nos incluye a nosotros. Pero esas dos tribus regresaron cuando el rey Ciro permitió que entraran y hasta la fecha todavía están ahí. Bueno, estuvieron un poco desperdigadas, pero me refiero, volvieron a regresar ahí. Son los únicos que pueden darle seguimiento a su linaje. No hay nadie más que pueda hacer eso. Ni los rubenitas, ni los levitas, no hay ninguno. Cuando alguien dice, yo soy levita, ¿cómo puede hacer eso? No puede hacer eso. Solo los judíos, porque los judíos permanecen. No hay genealogía. ¿Y dónde encontramos nosotros el seguimiento de ellos? El señor Esdras escribió 2 libros que se llaman Crónicas y los escribió en Babilonia. Y esas crónicas es las que ellos trajeron del regreso allá. Por eso el rey Ciro les permitió regresar, porque estaban documentados por el sacerdote Esdras, que canonizó los escritos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vino a mí, Ezequiel capítulo 37, ya no está. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma un palo. ¿Se acuerda lo que les enseñé al principio? Toma un palo y escribe en él para Judá. ¿Quién es Judá? Los descendientes de... O sea, los descendientes de los judíos es Judá. Para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. ¿Quiénes son los hijos de Israel sus compañeros que están en una sola unificación? Sí, son las dos tribus. Ok. Los que quedaron con... Después toma otro palo. Aquí está la otra mano. Ajá. Y escribe para... Y escribe para José, palo de Efraín. ¿Quién era Efraín? El hijo de José, un mestizo, hijo de un hebreo y una egipcia. O sea, los melaogoyines, los gentiles. Entonces toma este palo, estas 2 tribus que yo conservé, y toma este otro palo. Los gentiles, los mestizos, los mezclados, pero que salen también de la casa de Israel. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea, Efraín y todos los demás esparcidos. Y ahí está el verso 17. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Seguimos.
Y los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales se fueron. O sea, ¿estuvieron qué? Esparcidos. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Pero escuche, su tierra no significa geográficamente que vamos para allá. Su tierra significa su Mishkan, su morada, su casa santa. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán, ¿qué? Dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Creo que está restaurando el tabernáculo caído de David. Mi siervo David será sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, los hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y escuche, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Pregúntese esto, ¿es David el que va a gobernar eternamente? ¿De quién está hablando entonces? De Jesús, solamente que David fue el instrumento que Dios utilizó para hacer la conexión entre la promesa de Abraham, la promesa de Eva y lo que pasó en la cruz. ¿Preguntas? Pastor, y hay que tomar en cuenta que la genealogía de David llega hasta María, ¿no es así? Por supuesto. Porque José no tiene que ver nada con No, porque la conexión es Jesús. Exactamente. Que eso lo aprendimos hace tiempo ya. Y haré con ellos pacto de paz. ¿Se acuerdan los ellos? ¿Quiénes eran ellos? Haré con ellos pacto de paz. Será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi Mishkan. Hamishkan. Entre ellos para siempre. Estará entre ellos mi Hamikdash. Porque está hablando de la casa santa. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico Israel, estando mi Hamikdash en medio de ellos. ¿Para cuánto tiempo? ¿Dónde está el templo de Israel? El de Israel. ¿Dónde está el templo de Israel hablando como nación? No está. ¿Dónde está el templo? La casa que se le prometió a David para siempre. Aquí estamos, alrededor del mundo. Porque el resto de los hombres, volvemos al decreto del capítulo 15, volvemos a Jacob, porque el resto de los hombres que busca al Señor y todos los gentiles, el resto de los hombres es en las naciones, más los gentiles, los Merao Goyim, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Recuerde que estamos nuevamente en el concilio. Entonces Jacob estaba diciendo, porque todos los hombres y todas estas personas, por eso es que pueden ser aceptados sin circuncidarse. Por todo lo que acabamos de hablar, Jacobo lo sabía. Por todo lo que acabamos de hablar, Pablo lo sabía. Por todo lo que acabamos de hablar, lo sabía también Pedro. Por eso es que cuando llegó un hombre a la medianoche a donde Jesús y le preguntó a él que cómo se hacía para salvarse, él le dijo que era necesario nacer de nuevo. A Nicodemo. Pero ante la ignorancia de Nicodemo, el Señor le dice, ¿cómo es que tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? Porque deberías saberlo. Como usted y yo debemos de saberlo. Por eso es necesario conectarnos con el Antiguo Testamento. Por lo cual dijo él, yo juzgo, ¿se acuerdan? Que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí hacemos una pausa. Terminó la enseñanza del tabernáculo caído de David y ahora vamos a ver las condiciones que estableció Jacobo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo caído de David no es la alabanza. Porque el tabernáculo caído de David no es la danza. Porque el tabernáculo caído de David fue la torta que se jaló Salomón.
y volver a reunificar todo y hacerlo. y hacer un solo palo, eso solamente lo podía hacer uno, Jesús. Y esa es la restablecer. El tabernáculo caído de David, usted lo puede leer en el capítulo 19, si no me equivoco, de Apocalipsis, si no me equivoco, déjeme buscarlo para estar seguro. Apocalipsis, a ver, no, 21, a ver si es 21 o 19. Ah, no, el 19, sí. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera y que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una gran ciudad, una nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: escuche, he aquí el tabernáculo de Dios, el Hamikdash, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Habla de uno solo. Habla ya de la restauración total del tabernáculo caído de David para siempre. Ok. Bueno, ahí terminamos esa sección. Ahora vamos a hablar un poquito, en los minutos que nos quedan, de las condiciones. Resulta que la pregunta que estaba haciendo Pablo y Bernabé a Jacobo, diciendo: tenemos que imponerle a ellos que se circunciden. O sea, como que no, como que Dios llamó a los gentiles sin necesidad de circuncidarse. De hecho, vea cómo el Espíritu Santo está operando en cada uno de ellos, en todos ellos. Y Jacobo dice: sí, tienen razón mis hermanos, yo voy a declarar que no se les inquiete, que no se les pida nada aparte de estas 4 cosas. Eso es importante que usted y yo lo sepamos, porque quiere decir que tenemos una exigencia en esa área. ¿O no? Tenemos una exigencia en esa área. Porque si no, él no lo hubiera dicho. Si no lo hubiera declarado, él dice: no se circunciden. No es necesario que se circunciden, pero esto sí lo tienen que guardar. Usted no quiere hacer muchas cosas que hacían los judíos, no importa, no las haga. Usted no quiere comer algunas cosas que ellos comen o dejar de comer, no hay ningún problema ahí, pero esto sí. Esto que está aquí sí se debe de hacer. Eso es un mandamiento del primer concilio en el año 50. Y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, la fornicación y el ahogado de sangre. Ahogado de sangre parece que son 2, pero en realidad es solo uno. ¿Cuál es el problema de los ídolos? Más adelante, ya la otra quincena, vamos a estudiar lo que es la idolatría en sí, para que podamos entender cuando yo estoy practicando idolatría. Porque nuestro concepto de idolatría es una estatua, nuestro concepto de idolatría es desfilar de aquí a Cartago. Ese es nuestro concepto de idolatría, pero el concepto de idolatría va más allá de eso. La idolatría abarca muchas cosas, pero eso lo dejamos para allá. Solamente vamos a enfocarnos acá. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener sexo sin estar casado. ¿Será que solamente eso estaba hablando Jacobo? Todo lo que yo haga quitando a Dios Es igual. y poniendo algo primero que Dios, y yo estoy Eso no es fornicando, ¿no? fornicación. No, eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Mm? No, son relaciones que no estén, Que no son lícitas. que no son listas. ¿Seguro que solamente es eso? Porque sería, perdón, Que es- Matrimonios prohibidos, digamos que matrimonio, digamos que no sea yugo, que sea en yugo desigual. tampoco es solamente, o sea, todo lo que están diciendo está bien. Sí, pero es que no solamente la. Es la con solo el relación hecho en de sí. desear, como dice usted antes. Ok, déjeme decirle que es fornicación. La palabra ahí es porneia. Porneia tiene que ver con adulterar.
Porneia tiene que, la adulteración es cuando usted le agrega algo a algo que usted tiene que no le corresponde, le pone de más ahí. Echarle agua al pollo, por ejemplo, que va a juntar. Echarle agua a la leche, digamos. O echarle agua al pollo hace sopa. ¿Ah? No, le damos queso. Ah, inyectado. Sin vergüenza, ¿verdad? Venderlo. Ok. Acuérdeme no ir a comprar ahí. Bueno, está bien. Porneia es adulterar algo. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Porneia. O sea, ¿quién inventó esa palabra? ¿Sabe quiénes inventaron esas palabras? Los griegos. Porneia, cuando estaban las casas de cita, en las casas de cita, donde ¿saben qué es una casa de cita? Donde están las prostitutas vendiéndose. Entonces, afuera de la casa de cita, se paraban debajo de es como un arco así que se construyen en los tiempos griegos. ¿Cómo se llama eso? Constructor. Portales abajo, donde, o sea, está el portal donde se para, pero... Pórtico puede decirse, pero el pórtico es un todo. Umbral, yo creo, umbral es la pieza principal que sostiene la casa que hace una curvatura, sí. Un arco, sí, pero sostiene toda la casa. Bueno, ellas se paraban debajo para invitar a sus clientes a entrar. Cuando el Señor Jesús está hablando de que el solo codiciar a la mujer del prójimo lo ponía en un estado de adulterio, el Señor Jesús estaba pensando en eso. O sea, estaba pensando que la persona, aunque no estuviera debajo de ese arco, aunque no estuviera en las habitaciones, él solamente desear lo ponía ahí, para efectos de Dios. Entonces, porneia es meterle a la mente, adulterar la mente con cosas que no son de Dios. La mente, la palabra también, pero es la mente. O sea, la porneia es algo muy importante para nosotros, por eso es que somos circuncidados en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que el solo pensar nos pone en una situación complicada. Porque lo que el Señor está diciendo es que de la manera que pensamos, de esa manera somos recibidos en los cielos. Entonces, el pecado de porneia va más allá del acto. Aunque él estaba hablando, Jacobo estaba hablando del acto, va más allá del acto. Voy a decirlo de esta manera para que lo entendamos. Filipenses 4, el Señor nos da una herramienta para que eso no pase. En todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todas estas cosas pensad, y si aún hay algo de bueno en qué pensar, en eso pensad. Porque la porneia no es solo lo que se ve, sino lo que viene desde adentro. Entonces Jesús dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina el hombre, sino lo que sale del corazón, porque del corazón sale todas las maquinaciones. Lo que él está diciendo es que la idolatría, en primer lugar, nace en el corazón. Y yo sigo y adoro algo, y sigo algo y lo idolatro, porque está en mi corazón. Porque la idolatría, déjeme decirle, adelantarles un poquito, es el camino corto de la adoración. ¿Cómo el camino corto de la adoración? Es lo más rápido que yo tengo para adorar. Todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, sean salvos o no sean salvos, están diseñados para adorar. Para eso fuimos diseñados. Pero el hombre busca el camino más rápido para adorar. No busca el camino largo, busca el camino corto. Incluso los cristianos y los creyentes que se discipulan, les gusta el camino corto. Les gustan los cursitos de 15 días. Les gustan los cursitos de un mes, pero meterse así como ustedes en un proceso de años, no, esto no gusta. Le contaba yo a mi esposa que en una oportunidad un profesor decía que si usted siembra una mata de maíz, usted en poco tiempo tiene maíz y tiene elotes. Pero usted toma esos elotes, los rompe, ¿y qué pasa con la mata? Se seca y se pierde. Pero usted siembre un aguacate, tiene que esperar años para que produzca, pero cuando él empieza a producir va a durar años produciendo. Hoy en día tenemos nosotros, con todo el respeto, pastores, microondas, personas hechas de modo rápido, de momento, de cursitos, y eso no sostiene a nadie.
Entonces, agarrar ese tipo de pensamiento, introducirlo dentro de la enseñanza bíblica y meternos en un sistema de microondas, eso no sostiene a nadie. Porque cuando viene la aflicción se cae. Porque está montado sobre el subjetivismo, sobre la mala interpretación y está montado sobre mí mismo, pero está montado sobre lo que se infiltró. ¿Y qué se infiltra para que las iglesias crezcan? En la arena, ¿verdad? Como Es correcto, exactamente. Lo que mi hermana está diciendo, o sea, Jesús lo dijo así, construya la casa sobre la arena y se va a caer. Usted necesita sobre piedra. ¿Y cuánto se necesita para hacer una casa con buenas bases? Más tiempo que agarrar y meter unos palos ahí sobre la arena. Entonces las personas vienen y hacen un dibujito en la playa de una casa y Jesús no está hablando de eso, porque no había playa en Judea donde él estaba hablando. O sea, la playa está en Cesarea Marítima. O sea, lo que él está hablando es dándonos la figura del cimiento. El cimiento debe estar puesto sobre base firme y la base firme requiere de tiempo. Entonces, vamos a avanzar un poco más después, pero la porneia, la fornicación es más que un acto sexual. Ahora, vamos a volver a lo que cada uno dijo. Y vamos a ver cómo esto es afectado en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos salimos porque queremos idolatrar a alguien. Cuando yo hago lo incorrecto delante de Dios y manipulo la palabra para ser acepto delante de un grupo de personas que adoran a Dios, es porque yo tengo un ídolo y soy yo. Entonces adultero la Biblia, la acomodo a mi propósito y a mi capricho y camino por ahí, pero no es el camino de Cristo. Entonces tenemos personas que andan buscando de iglesia en iglesia la iglesia que se ajuste a su necesidad, la iglesia que le permita a su pensamiento, a lo que quiere, a lo que está ahí. Entonces, si se le dice a una persona que no puede tener relaciones sexuales, que es parte de eso, un hombre con otro hombre, voy a buscar una iglesia que se acomode a esto. Pero también decimos que no es aceptado el divorcio delante de Dios. Entonces vamos a buscar una iglesia que se acomode a esto. Y le aseguro que en 46,000 denominaciones alrededor del mundo vas a encontrar una que se acomoda a eso. Claro. Eso es porneia y eso es idolatría. Ahogado y sangre. Leamos un poquito más para después avanzarlo. Sacrificado a los ídolos, vamos a avanzarlo un poco más. De sangre y ahogado y de fornicación. Ok, la decisión tomada estableció esto, que los gentiles que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico, en su totalidad, pero se rescató unas pequeñas porciones. ¿Cuántas? 3, depende del punto de vista, o 4. Sin embargo, se les pedirá que hicieran ciertas cosas. La asamblea de Jerusalén tenía en mente las fiestas paganas y de la idolatría. A menudo la adoración pagana incluía el sacrificio e ingestión de carne, porque aquí vamos a ver a lo ahogado y de sangre. Ofreciendo algunas veces la sangre escurrida en un plato de comida. O sea, agarraban la sangre, sacrificaban el animal y chorreaban la sangre dentro del plato y la bebían. Eso es lo que está pensando él. Jacobo no está pensando en el bistec que usted que se comió en la mañana. Es imposible que la sangre sea quitada totalmente de la carne. Es imposible, ni siquiera bajo el sistema judío. O sea, ¿cómo se llama esto? El kosher, ni siquiera así. Aunque escurra completamente, siempre van a quedar vestigios. Siempre. Sería que quedó sin una sola gota de sangre, sería mentir, o sea, no es posible. Ok. Entonces, ¿a qué se está refiriendo él? Estas festividades incluían invitados sexuales de diferentes actividades y memoriales. Kaufman, un teólogo, dice: las fiestas idolátricas fueron disipaciones vergonzosas marcadas por el comportamiento más vulgar e inmoral. ¿Qué hacían? Tenían sexo, no los cristianos, sino los templos paganos. Entonces, lo que Jacobo estaba procurando es que esto no se infiltrara dentro de. Las 4 restricciones estaban relacionadas con la adoración idolátrica. Así que escuche esto: comer carne ofrecida a un ídolo no era inherente malo. Por eso Pablo le dice: de lo que está en la carnicería, cómanlo.
Pero si le afecta a un hermano de mente débil, no lo coma. Es más, yo, en vista de que mi hermano tiene la mente débil, yo esto no lo voy a comer jamás. En 1 Corintios Pablo 8, Pablo lo declara, donde dice que no existe nada pecaminoso en esas cosas. Porque el ídolo no existe. O sea, ¿cómo vamos a decir que estamos comiendo algo para el ídolo si no existe el ídolo? Es como los ateos que pelean por demostrar algo que no pueden demostrar. O sea, si usted es ateo y no cree en Dios, ¿por qué lucha? No digo usted, pero estoy hablando, es una expresión. O sea, si la persona es atea, ¿cómo pasa toda la vida tratando de demostrar que no existe Dios? Es tonto. Si no existe, siempre dice. Cuando alguien le dice, demuéstrame que no existe Dios, y no existe. ¿Cómo voy a demostrar algo que no existe? Pues por supuesto que el ateo sabe que existe, y el ateo lo que hace es alejarse de la conciencia que le llama a adorar a Dios. Porque todos tienen la conciencia para adorar a Dios. Ok. Si bien la vianda no nos hace más aceptos, dice Pablo, ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ejemplo, si a mí me invitan a predicar allá a la montaña de Chupamangos, y cuando yo voy para allá a la montaña de Chupamangos, yo me doy cuenta que las mujeres visten con una falda que llega hasta el suelo, y que usan un velo aquí, y que se tapan. Yo tengo dos opciones: no aceptar la invitación o decirle a mi esposa que vaya así. Pero resulta que nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver, eso no lo hace ni más ni menos. Pero si yo voy a ir, o mi esposa va a ir en pantalones, va a hacer que mis hermanos o nuestros hermanos pequen por su débil conciencia. Debe de ajustar. Entonces nos estamos ajustando a un pecado. No, nos estamos ajustando a una persona que es ignorante. Entonces mejor voy, predico lo que tenga que predicar, y en algún momento se abren las puertas y pueden ir aprendiendo poco a poco, y la misma palabra los saca de la ignorancia. Pero yo no puedo sentirme más que esas personas por lo que ya sabemos. Por eso la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece. Porque cuando yo sé más que otra persona, entonces resulta que pongo a aquella otra persona como menos que yo, y en ese momento ya yo estoy pecando. Porque mi conocimiento no debe llevarme a verme mejor que ellos. Debe llevarme a tener consideración, compasión, misericordia, y esperar que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Y ojalá me use a mí para poderles enseñar. Así es como funciona. Entonces tenemos una muchacha que dijo una cosa horrible cuando le dijo a Dios que no aceptaba un no por respuesta ante el proceso de muerte de nuestro hermano. No quería decir el nombre, pero está bien. Por nuestro hermano, cuando estaba en el proceso de muerte, ella dijo eso. Entonces, los cristianos, y pongo comillas, creyéndose mejor que Jesús, le han atacado, le han sacado hasta lo imposible, hasta lo creíble, cuando Jesús desde la cruz dijo, perdónala porque no sabe lo que hace. No sabemos si su emoción, no sabemos si su ignorancia, no sabemos qué la llevó a ella a decir eso, pero a nosotros nos toca orar por ella, interceder delante de Dios, igual que Jesús, perdónala porque no sabe lo que hace. Pero los mayores inquisidores de los cristianos son los mismos cristianos. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprender a vivir y a conllevarme con las personas que saben menos que yo porque son débiles, y a no serles piedra de tropiezo. Que esa libertad que yo tengo y ese conocimiento no me haga envanecerme y sentirme mejor que los demás. Entonces, el modo de pensar, la actitud y la intención era más una solicitud que estaba haciendo Jacob a respetar la conciencia de los hermanos judíos por tradición. Eso era el problema. Ellos quieren circuncidarse. Bueno, les vamos a decir que no lo hagan. Pero por favor, cuando vayan a las sinagogas, cuando vayan a congregarse, no hagan esto y esto para que no... O sea, ¿para qué lastimar a nuestros hermanos? No es necesario. Sangre y ahogado. Dice así. Estas dos cosas se consideraban juntas porque el animal era ahogado, estrangulado y todavía tenía sangre adentro. Les acabo de explicar. O sea, no podemos comer un animal que haya sido ahogado. Si usted en su infancia no comía del supermercado, sino que su mamita le hacía el pollito
En algunas oportunidades colgaban el pollito, le jalaban y le abrían el cuellito. Entonces se desangraba, eso es aceptable. Pero cuando agarraban la cabecita y le daban vuelta, no sé si ustedes lo vivieron, ese animal se ahogaba. Y ese animal es impuro para ser comido delante de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre permaneció ahí adentro. Algunos han sugerido que comer filete poco cocido o medio cocido sin cocerlo completamente sería comer sangre. Eso es falso, porque no significa eso. Repito, es imposible sacarle la totalidad de la sangre al... Es más, usted lo cocina y ¿sabe qué es lo que sabe cuando usted cocina? Los residuos que queda ahí. Esta no era la manera en que los cristianos gentiles habían entendido la prohibición. Ellos no lo habían entendido así, ni tampoco en un sentido práctico. Sería imposible evitar que la sangre de toda la carne, o sea, dejar vestigios de sangre. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Todo alimento donde la sangre se compone como el elemento principal de su receta sea evitado. Como la morcilla. Como la morcilla. Comer morcilla es pecado. No porque la morcilla en sí, sino porque su elemento principal es sangre. La ley de Moisés instruía esto. Mucho antes de que los fariseos estuvieran. Levítico 17:14. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la sangre de toda la carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será ¿qué? Cortado. ¿Sabe qué es ser cortado? Expulsado, sacado, eliminado, mandado al infierno. No, que no recibe la protección que podría recibir cuando está en un sistema de obediencia. Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que la prohibición antecedía incluso a Moisés porque iba hasta el Edén, hasta Noé. Por tanto, ellos entendían ciertos aspectos de que Dios aborrece desde antes de la constitución del judaísmo. Estas leyes que estaba diciendo Jacobo, déjeme decirle, hermanos, no eran leyes judaicas, ni siquiera eran leyes del Sinaí. Eran leyes creacionales, de las 7 leyes principales que se le dieron a Noé. Después vamos a estudiar las leyes de Noé, pero habían leyes principales dadas a Noé. Y en esas leyes principales dadas a Noé estaba incluida toda la humanidad. Porque Sem, Cam y Jafet poblaron toda la humanidad. Y bajo su patriarcado de Noé había una extensión del mandamiento de Dios. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:25 lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Entonces él no había incluido la carne de animales cuya sangre no había sido escurrida. No era eso lo que él estaba diciendo. O sea, lo que él estaba diciendo era el ingrediente principal, como lo mencionó nuestra hermana, la morcilla, para nosotros. Pero usted va a otros países, la sangre muchas veces es, creo que hay una bebida, si no me equivoco. Sí, hay bebidas. No, la sangría no, la sangría es un vino. Dice sangría, pero solo el nombre, es un vino. Hay lugares donde sí toman la sangre de toro. Pero hay lugares que sí toman la sangre de toro. Café, porque el café utilizan sangre. No lo sé. Oiga eso usted, porque Café Rey. Ese yo digo, Observemos hacia el frente. Ok. Observemos hacia el frente. Las implicaciones prácticas de Hechos, capítulo 15, verso 29, de las enseñanzas que nos estaba dando nuestro hermano Jacobo, indican que el consumo de sangre se realiza cuando se bebe la sangre o se consume alimentos donde la sangre sea reconocible como ingrediente principal. Es muy interesante. Así que la observación principal que él está haciendo es la conexión con las prácticas idolátricas. Eso es lo que está hablando Jacobo. Fornicación nos lleva a la idolatría. Fornicación nos lleva a nosotros a una raíz de afectar a las conciencias. Entonces lo que él está evitando es esa conexión que daña a nuestros hermanos que son más débiles que nosotros. Cuando hablo de débiles no estoy hablando de fuerza, estoy hablando de conocimiento.
de madurez. Se resulta que ahora nosotros tenemos un conocimiento. Y nosotros, voy a ponerle un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo. Y cuando usted va a visitar una casa de un familiar, los que estamos aquí, pregunta, la fiesta celebrada a fin de año por la mayoría del mundo, alrededor de un señor de camisa roja con una faja negra en el centro, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Qué es eso? Idolatría. Ok. ¿Tienen familia ustedes que van a visitar y lo celebran? ¿Y llegan volándole patadas? Es mejor no ir si fuera el caso. Pero le voy a decir una cosa. Si usted llegó a un lugar y las personas están haciendo eso, mire, mejor cállese. No los maltraten, no los ataque, a menos que pregunten. ¿Y cómo preguntan? Muy fácil. ¿Y usted, don Alejandro, por qué no celebra eso? Entonces usted dice, ¿por qué no? Pero usted no llega, fariseos, a eso, pecador, salvajes, al infierno van a ir a parar todos ustedes. Y entonces le dice, ¿con usted? Alguien dijo por ahí, en la iglesia solo hay un montón de hipócritas, hay campo para uno más. Porque nosotros nos convertimos en hipócritas. Porque eso no le gusta a Dios, estamos atacando a las personas débiles. Ok, quitemos esa fiesta. Ahora hablemos de las imágenes. ¿Llegan ustedes a alguna casa donde haya alguna imagen ahí de alguna señora de color celeste o una cosa así? Con un mantito celeste ahí, muy bonito, ¿verdad? ¿Qué? ¡Salvajes! ¡Feligreses del demonio! ¡Saquen eso de aquí! No. Con la misma imagen le sacan el demonio. Con la misma imagen le dan a bombazos en la cabeza, ¿verdad? No, mis hermanos, no se hace eso, me explico. No se hace eso. Eso es violentar, ¿verdad? Eso es violentar la conciencia del débil. Pero si esa persona le pregunta, ¿y usted por qué no lo hace? Entonces explíquele. Usted sabe que el principio de la Pascua es eso. Usted celebra la Pascua en su casa, Pascua en su casa, invita a algunas personas, y cuando estas personas vienen a su casa y ven a su casa que no tiene nada, no tiene ídolos, no tiene nada, y usted está celebrando la Pascua, la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces nos instruye Moisés que entonces le expliquemos por qué lo estamos haciendo. Incluso para nuestros hijos también. Para nuestros hijos primero, pero abarca a cualquier persona que te pregunte por qué usted no hace eso. Usted sabe que hay personas que llegan y le dicen a usted, después de años de trabajar en un lugar, Rafa, ¿usted es cristiano? ¿Cómo que es cristiano? ¿Usted es cristiano? No, hay gente que le dice, sí, es que yo veía algo diferente en usted. Pero hay gente que anda diciendo, yo soy cristiano. ¿Cómo que es cristiano este? Usted sabe que yo conocí a un señor que decía que cuando alguien llegaba y lo entrevistaba y le decía, yo soy cristiano, no lo contrataba. Inmediatamente que le decía, soy cristiano, no lo contrato, dice. Y estoy hablándole de un pastor que tenía una empresa. Porque él dice que el cristiano no debe decir soy cristiano, debe mostrar que soy cristiano. Porque cuando digo soy cristiano es el primero que se va a jalar la torta. Déjeme decirle, mis hermanos, que nosotros predicamos con nuestro testimonio. Cómo hablamos, cómo pronunciamos las palabras, qué vemos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Ahí es donde yo soy cristiano, ahí estoy dentro del Hamikdash, en esa forma de vivir. Entonces los demás van a creer. Nos quedan 10 minutos y la otra quincena vamos a hablar de la idolatría porque es necesario conocer la idolatría. 10 minutos, de esos 10 minutos podemos usar, no, nos quedan 15 minutos, de esos 15 minutos podemos usar 10 minutos para preguntas. Levantando la mano, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? ¿Tan clarito quedó? Qué bueno. Pastor, una pregunta, ¿por qué no hablar pero por qué algunas personas toman esto, por ejemplo, de la sangre, porque ahí sale bien claro que no debemos de comer, pero también utilizan la transfusión de sangre? Si se agarran de eso mismo, que transfusión de sangre no se debe hacer. Probablemente estamos hablando de solo una secta que se llama los Testigos de Jehová, que lo toman de ahí, pero ellos están en mucho más ignorancia que solamente eso, ¿verdad?
Entonces, el mismo, solamente el hecho de no entender la redención y de que Jesús es Dios, eso lleva a Se cae todo. una serie de errores mucho más grandes, ¿verdad? Entonces ya entran en por qué con ellos es casi que especular, ¿verdad? Porque si usted no tiene a Jesucristo como Dios en su vida y no es Dios para usted, todo lo demás está sobre la arena, como dijo mi hermano. ¿Sí? Pastor, cuando Jesús decía, el que no bebe mi sangre, no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene participación con él. Entonces, por eso los judíos les parecía tan aberrante eso. Sí, a ellos les parecía aberrante. La iglesia del primer siglo fue perseguida por eso y por otras cosas. Porque cuando decía que los hermanos tenían que amarse, entonces para efectos de ellos eso es una degeneración lo que había ahí. Cuando hablaba de eso pensaban que eran personas carnívoras, o sea, y que se comían y se bebían a las personas. Lógicamente Jesús está hablando de una figura del tabernáculo, ¿verdad? Pero eso justamente, el mal entender. Quiero repasar esto. Cuando usted tiene una interpretación ingenua, se da porque usted no hizo una buena investigación. Entonces genera una interpretación ingenua, no vio los expedientes. Cuando usted y yo tenemos una interpretación elaborada es porque vimos bien los expedientes. Pero aún en la interpretación elaborada puede haber un problema. Y es cuando el subjetivismo es aplicado aún a la interpretación elaborada. Porque ¿qué es algo subjetivo? Es algo que se mueve por mi emoción, por mi experiencia personal. Entonces yo podría tener una buena enseñanza, podría estar bien instruido, pero moviéndome por mis emociones. Entonces eso haría que lo que yo he aprendido se vuelva infructuoso. Porque lo objetivo es cuando usted separa la emoción de lo que es la palabra de Dios. Pero somos seres emocionales. Sí, somos seres emocionales. Pero no se interpreta por emociones. La Biblia se interpreta por principios, no por emociones. Dios se mueve por principios. Cuando yo me muevo por las emociones, estoy humanizando la palabra de Dios y eso hoy en día se conoce como psicología. ¿Otra pregunta? Nos quedan 5 minutos. 5 minutos para orar. Qué bien que están. ¿Joel? Entonces, por el emocionalismo, que a veces uno hace cosas incorrectas. Uh-huh. Por ejemplo, un sociópata puede respetar súper bien las leyes sin que se desvíe. Precisamente por eso. Es correcto, Joel. Por eso no necesariamente todo lo legal es moral. Porque lo legal, aunque haya sido aprobado por ciertos frentes, digamos, de derechos humanos, aunque sea legal y aprobado, se movió dentro del emocionalismo. Porque nos amamos, porque nos queremos. Entonces, no lo legal necesariamente es moral. Por eso es que Pablo dice que todo me es permitido, mas no todo me edifica. ¿Qué significa? Que hay muchas cosas en el mundo que son permitidas, pero delante de Dios no son aprobadas. Entonces, por lo tanto, cuando yo voy a hacer algo, no tengo que verlo si para el humano es permitido, sino si para Dios es permitido. Es como en algunos países que permiten el aborto. Es correcto. No porque sea permitido significa que es correcto delante de Dios. Porque es matar. ¿Correcto, doña Marlene? O al contrario. O al contrario. Puede ser que no sea permitido legalmente, digamos, por la autoridad física. Pero Dios sí lo permite. Pero Dios sí lo permite. Es correcto. 3 minutos. ¿Alguien más? Qué bien que están ustedes. Me parece que los tengo que poner un 100 a todos. ¿Verdad? Sí, se quedaron callados. Bueno, les voy a recomendar. Pregunta, pastor, Dígame, caballero. La entrada al puro principio que habló del tabernáculo. Las puertas. La puerta, ¿cuál era la puerta principal? La de las ovejas, ¿era, no? No, es la puerta de las ovejas. Está hablándome usted de las 12 puertas de Nehemías. No del tabernáculo. Las 12 puertas de Nehemías son aquellas puertas que están en las murallas que reconstruyó Nehemías.
que están en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El templo estaba adentro y las puertas y los muros protegían la ciudad, y ahí están esas. Ahora, estás hablando de La puerta que yo estoy hablando es la puerta del tabernáculo, ¿Qué se llamaba? el camino. La puerta del tabernáculo medía 9 metros. Cada una, o sea, estaba sostenido sobre 4 postes, y cada una de los linos o de las telas que estaban en la entrada medía 3 metros. Porque el número 3 representa a Dios. Entonces, el primer espacio representa al Padre, el segundo representa al Hijo, y el tercero representa al Espíritu Santo. Y los 3 en conjunto representan a Elohim. Y todos en conjunto es la puerta de entrada a la salvación, que es el camino. Ahí entraba y ya se quedaba dentro. Para orar, quiero aprovechar esa pregunta de Douglas. Cuando usted le dicen que debe de aceptar a Cristo, ¿en qué parte del tabernáculo está? ¿Afuera o adentro? Como salvación. Ya para aceptar a Cristo. O sea, en otras palabras, cuando usted es salvo, ¿dónde está? Afuera de la puerta está adentro. Quiere decir que ya Dios lo puso adentro. Cuando usted está adentro, ¿qué se encuentra de frente? El altar del holocausto. Así que el aceptar a Cristo no es para salvarme. El aceptar a Cristo es que después de que yo crucé la puerta del camino, porque Él me salvó, yo acepto el sacrificio para poder vivir como Él me dice que viva. Pero ya Él hizo la obra de salvarlo. Después de que él me Ya pasé, Ajá. ya crucé la puerta, ya estoy adentro del Mishkan, ya estoy adentro del tabernáculo, ya estoy salvado. Sí, por eso lo puede aceptar. Entonces, en el momento que yo veo el sacrificio, yo recibo ese sacrificio y yo le digo, Señor, lo voy a decir como Él lo dijo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué le está diciendo? Recibo, abdico a mí, a mi forma de vivir, a mi forma de pensar, a la forma en que la humanidad me enseña, y me entrego a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, a tu reino. Eso es lo que dice después de que pasó la puerta. Porque ya entró el camino. Lo que sucede después de pasar la puerta es la fe, el creer. El creer no nace de nosotros. ¿Y qué me lleva a pasar la puerta? ¿Cuál sería la acción? El arrastrado. El arrastre que hace el Señor. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Oramos con esto, mi hermana, y esto le da una respuesta. Lázaro está adentro, muerto. Cuando ellos morían, los envolvían como un taco. Una momia. Como una momia. Los envolvían, los embalsamaban. Gracias. Él está así. Lázaro, aunque hubiera resucitado adentro, él no hubiera podido salir porque alguien tenía que quitarle las vendas para poder caminar. Entonces, cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, lo metió adentro, frente al altar del holocausto, que es él. Cuando él lo saca, de ese momento él lo pasa, la figura es, lo pasó hasta aquí. ¿Cómo? No sé, yo no estaba ahí, solo que lo pasó de ahí a aquí. Lo levitó, lo traspasó, no importa cómo, pero ahí estaba al frente. Cuando está frente a él, él está vivo. Y le dice a los demás que representan a la iglesia, vaya y le quita las vendas. ¿Qué es quitarle las vendas? Ahora enséñele que yo lo salvé. Bien. ¿Le deja claro eso? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. Pero para yo oírlo tengo que resucitar primero. Porque los muertos no oyen. Él me resucita y después me habla y eso produce fe, que es el primero de los dones. Y después vienen todos los demás. Entonces, yo no acepto a Cristo. Pueden decir lo que quieran. Eso no va a cambiar que el Señor salva a las personas. Él nos acepta a nosotros. Él es el quien nos trae y nos dice, te voy a hacer mi hijo. Ahora te voy a enseñar cómo vivir dentro de este reino. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Y le voy a pedir a Douglas que nos despida en oración, por favor. Padre bueno, muchas gracias.